Bien, pues vamos a continuar. El siguiente ponente es Miguel Ángel Valero Tevar. Ya ha estado en esta mesa como responsable político, responsable público. Ahora se vuelve a subir, en este caso, hablarnos sobre ciudad, cultura y políticas públicas, el caso de Cuenca. Es decir, va a continuar los planteamientos que acaba de hacer Juan Escudero, pero en este caso desde una perspectiva particular de una ciudad que encaja claramente en el paradigma de aquellas ciudades que más nos han interesado en este proyecto. Son ciudades medias, son ciudades con un alto contenido patrimonial, en los cuales se da esa dualidad entre cultura, turismo, etcétera, etcétera. Miguel Ángel Valero Tevar, lo cierto es que aquí le hemos invitado, se le invitó con el fin de aprovechar las múltiples perspectivas que nos puede aportar sobre los temas que estamos aquí tratando. Él es doctor en Arqueología e Historia Antigua y es profesor de esta casa, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Cuenca, impartiendo asignaturas en relación con la historia antigua, con la arqueología, pero también con el tratamiento de esos elementos como recursos turísticos y su puesta en valor. Por lo tanto, tiene la perspectiva científica, la perspectiva académica. Es también, como se ha señalado antes, concejal de Cultura, Turismo, Patrimonio, no sé si lo he dicho exactamente, pero bueno, con esos tres elementos de la administración local, de la administración de Cuenca, del gobierno local de Cuenca, y también es diputado de Cultura de la Diputación Provincial con esos mismos temas. Por tanto, además es director científico de un importante yacimiento arqueológico, el de Noeda, muy cercano a la ciudad de Cuenca. Es decir, es un académico, es un gestor de recursos y de patrimonio cultural y es un decisor sobre temas de políticas públicas. Por lo tanto, tenemos todas las perspectivas que son de aplicación en el tema que estamos tratando. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, con el montón de cosas que haces. Te quiero agradecer mucho que estés con nosotros hoy, que aceptases desde el principio trabajar con nosotros y participar en estas jornadas. Muchas gracias, te doy la palabra. Buenos días de nuevo. Bueno, es de bien nacido ser agradecido, y el agradecimiento es mío. El agradecimiento es mío por haber tenido a bien invitarnos a participar en estas interesantísimas jornadas que, como he dicho antes, son el cenit, la guinda a un proyecto de investigación que, como bien has dicho, ha debido de ser duro, distinto y absolutamente novedoso, y constantemente estoy seguro que os habéis tenido que reinventar, y lo sé porque con Carmen Vázquez en pleno confinamiento hemos tenido múltiples videoreuniones en las que pues dábamos a conocer qué se estaba haciendo en la cultura para vuestras encuestas. Como decía antes, bueno, voy a daros nuestra modesta aportación, que es lo que hemos hecho en Cuenca, centrándonos fundamentalmente en la ciudad, si bien pues no podemos dejar de lado la provincia. Centrándonos en la ciudad, decía, en este aspecto que es uno de nuestros baluartes, que es la cultura vinculada al turismo, o el turismo vinculado a la cultura. Soy yo el menos indicado para hablar de los procesos o de las actividades a realizar a futuro. Por eso meramente me limitaré a exponer qué es lo que hemos hecho y sobre todo por qué lo hemos hecho y hacia dónde queremos dirigir estas nuevas vicisitudes. Como bien ha dicho el director del Congreso, bueno, ahora tengo unas responsabilidades que no son las propias mías, que estoy intentando hacer de la mejor manera posible, y que soy un simple copiador. Lo que veo, pues lo que mi formación como académico me permite ver en otras ciudades o me ha permitido ver en otros sitios y que veo que han funcionado, lo estamos intentando trasladar a Cuenca con los mimbres que tenemos en Cuenca, que son los que os explicité al principio cuando estaba en la otra faceta. Si os fijáis, Cuenca, nuestra ciudad de Cuenca, la cultura es ese espacio inconcreto donde el ser humano además
interactúa, se siente libre y se mira. La cultura en Cuenca es intrínseca a la propia ciudad. Nosotros hemos estado estrechamente vinculados a la cultura desde el punto de vista del desarrollo histórico y social, y ese desarrollo histórico y social ahora lo podemos proyectar. Tenemos la oportunidad de además proyectarlo para vuestro desarrollo personal como futuros gestores de actividades vinculadas a la cultura y al turismo, si esa es vuestra decisión. Nuestra ciudad, además, a lo largo de la historia se ha ido forjando, siempre vinculada a diversos aspectos que nos sirven como antecedente, nos sirven como elemento en el que nos apoyamos para buscar los objetivos que ahora estamos intentando desarrollar. Sabéis, esta es una imagen de nuestra ciudad histórica, forjada allá por el siglo IX, de época andalusí, donde un primer recinto amurallado atenaza a ese cogollo elevado que Al-Idrisi decía, que Cuenca es una ciudad histórica elevada en una piedra sobre dos hoces, que son, el parapeto son la muralla circundante natural. Cuando la ciudad de Cuenca adquiere cierta capacidad vinculada a los reinos de taifas, pues lo que hace es esa defensa natural la eleva con otra muralla. El crecimiento de la misma hace que con posterioridad tengamos un segundo recinto amurallado, porque nuestra ciudad se convirtió en una de las ciudades más importantes del interior peninsular. ¿Por qué? Por su ubicación que aún mantenemos, evidentemente, pero que tenemos que aprovechar estratégicamente desde el punto de vista turístico, y así lo estamos intentando hacer. Estábamos a caballo entre el Levante, los reinos aquellos cristianos, y el interior, el elemento andalusí. Pues Cuenca se convirtió, como os decía, en un elemento señero, y es ahí donde se creó la necesidad de convertirla en Medina Alcunca. Y la Medina Alcunca estaba intrínsecamente vinculada con lo que es la Alcazaba. Nuestra primera fase histórica, la Alcazaba histórica de Cuenca, la tenéis localizada en Mangana, por cierto, espacio del que luego hablaré, que tiene elementos históricos integrados y que tenemos intención de que se convierta en una de nuestras oficinas de turismo, puesto que se integran todos los restos de la Alcazaba andalusí bajo la plaza, a modo de urna expositiva. Pues como os decía, sobre la Alcazaba islámica, que era de esta morfología, con estos elementos, o con unos patios como los que se están recreando, se empezó a forjar en Cuenca esa primera capacidad cultural que fue motor de desarrollo en estas primeras fases, y fueron los elementos de cantería sobre mármol en algunos tipos, o cantería sobre diversos elementos que luego después se van a perdurar a lo largo de la historia. De hecho, se crearon en Cuenca entre el siglo X y siglo XI muchos de los elementos de cantería que fueron exportados, que sirvieron como desarrollo constructivo, pero también cultural, a otras ciudades. Cuenca, os va a parecer una cosa curiosa, pero se convirtió, además, en el principal foco en Al-Ándalus de talleres eborarios, talleres de marfil. Traían los colmillos hasta el interior, porque aquí estaban los mejores talladores. De hecho, si tenéis la oportunidad de ir al British, hay una vitrina entera para cajitas de talleres eborarios procedentes de Medinat Alcunca. Entonces teníamos un desarrollo importante de este tipo de actividad. Tras la conquista de Alfonso VIII, nuestra catedral se convirtió también en un elemento con esa cantería famosa, señero. De hecho, somos la segunda catedral gótica en la península ibérica. Leonor de Plantagenet, nuestra insigne reina, hermana de Ricardo Corazón de León, el mítico rey britano,
pues lo que hizo fue traer las modas europeas a Cuenca. Cuenca nos convertimos en aquel momento en un baluarte de la cultura. Esta es nuestra catedral original, lo digo para que veamos un poco la actual, que sabéis que es de principios del siglo XX, lo que tenemos ahora, que tradicionalmente lo traemos como un elemento histórico. Nuestra actual catedral, si os fijáis... ¿No se ve? Ah, perdón. Nuestra actual catedral, que es la que tenéis a vuestra derecha, las trazas, los arcados, los vanos, el rosetón son los mismos, pero la morfología originaria de nuestra catedral, hasta que cayó el Giraldo, era pues una de las catedrales pues, más destacadas, más bonitas del gótico, y que bueno, pues cambió su trazado por motivos de ese accidente. Esa cantería, esa fase histórica ya cristiana, aún hoy en día, y desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista también de la cultura intangible, pero que la tenemos muy íntimamente ligada en nuestro interior, nos ha traído esa cuenca histórica que los conquenses conocéis bien, que está asociada siempre a las fiestas que antes aludía nuestro alcalde, que son las fiestas de San Mateo, que este año, por segundo año consecutivo, pues no podemos hacer el San Mateo tradicional. Y la cuenca histórica, ese bullicio de gentes que se concentraban en la plaza para ver la toma de la ciudad, el paseo de las antorchas, los distintos elementos que nos rememoraban en realidad no es una conquista de Cuenca, es la capitulación de Cuenca porque no hubo conflicto, sino porque tras varios meses capituló, pues eso, la entrada de los reyes cristianos en esta ciudad islámica. Avanzando el siglo, avanzando la historia, nuestra ciudad se mantiene intrínsecamente asociada a la cultura. Este dibujo de 1575 de Anton van de Wingaerde pues nos trae ya la memoria de algunos de los edificios que a lo largo del siglo XVI, con sus remodelaciones, irán pasando a lo largo de la historia e irán forjando nuestro trazado urbano conquense. Hemos mantenido también ese patrimonio y siglos. El barroco en Cuenca es también un elemento señero. Es un elemento que ha forjado la idiosincrasia urbana y la morfología de la ciudad, tanto la ciudad alta, en este caso ya, como de la ciudad baja. Bueno, hasta ahora, si se fijan, lo que he hecho es una especie de antecedentes justificando que la cultura y Cuenca es una. En este caso, la cultura y Cuenca, desde el punto de vista histórico, arquitectónico, monumental y, por supuesto, natural, se ha mantenido impertérrita a lo largo de los siglos. Nos ha permitido crear, como digo, nuestra ciudad tiene un hilo conductor vinculado al patrimonio histórico, al patrimonio monumental, verdaderamente abrumador. Pero si lo tenemos con ese sentimiento de elemento tangible, no lo es menos nuestro patrimonio intangible. Los que no sois conquenses, los que venís de otras ciudades, seguramente nos conoceréis o tendréis alguna idea de otros elementos que sí que han trasladado, que sí que nos llevan al ámbito internacional y al nacional. Es, por ejemplo, nuestra Semana Santa. Nuestra Semana Santa en Cuenca, que este año también la hemos hecho, pues, otra vez, segundo año sin celebrarla como se hace tradicionalmente, pero por motivos más que evidentes, pues igualmente tiene una larguísima tradición. Aquí, conquenses que sean o no sean, me atrevería a decir, católicos, o practicantes seguro, pero incluso católicos, pues sí que son agnósticos, vamos a llamarle, pero sí tienen su cofradía. La tradición que tenemos vinculada a la Semana Santa es fortísima en Cuenca y es una de nuestras señas de identidad. Hay elementos que nos han traído
que nos han traído hasta aquí, y esta es una de ellas. Y vinculado a la Semana Santa conquense, pues está nuestra Semana de Música Religiosa, también conocida internacionalmente, con esa 59 edición que íbamos a celebrar el año pasado en abril y que se quedó en el aire, o con la 60ª edición que deberíamos haber celebrado en el 2020 y que no se celebró, y ahí por no pisarle al alcalde, que no se celebró en fecha. Pero el 2020 estamos intentando recuperar. Nuestra Semana de Música Religiosa es, según la revista, una de las revistas más prestigiosas de cultura, estamos en el tercer escalafón dentro de los eventos culturales castellano-manchegos. Somos un elemento destacado, y esa Semana de Música Religiosa a Cuenca, a espacios tan significativos como la catedral, pero también al auditorio y otros aspectos, vienen músicos de talla internacional que atraen a un público fundamentalmente vinculado hasta ahora, era así. Es que yo tengo que decirles que como concejal no he tenido la oportunidad de celebrar ninguna. En el 2019, y aquí, cuando se den cuenta, ya no volveré a presentar en ningún sitio. Pero tenemos, como les decía, músicos de todo tipo, y tenemos un público muy vinculado a Madrid, muy vinculado al entorno de Cuenca, y con una media de edad alta. Y es una de las cosas que las venideras Semanas de Música Religiosa queremos ampliar, por decirlo de alguna manera, ampliar el espectro del público. Bueno, esta Semana de Música Religiosa nació en otro elemento significativo, nuestra iglesia de San Miguel. Hace 60 años, la iglesia de San Miguel, tal y como estaba, acogió los primeros conciertos de música religiosa, y se hacían principalmente en un primer momento con los músicos y los elementos conquenses. He ahí otros de nuestros baluartes, ese patrimonio intangible que tenemos con la Cuenca vinculada a la música. La Cuenca vinculada a la música tenemos una tradición también muy importante que queremos y que hemos explotado, porque tenemos prácticamente todos los aspectos, todas las variables todas las variables y estilos musicales. De hecho, la Semana de Música Religiosa ha hecho tímidamente esos primeros pasos de invadir, vamos a llamarle así, otros aspectos. Esta es nuestra iglesia románica de Arcas, un pequeño templo verdaderamente excepcional, bellísimo, que lo tenemos apenas a 9 kilómetros de la ciudad de Cuenca, y que a modo de avanzadilla ha sido tomada en muchas ocasiones por la Semana de Música Religiosa. Y así va a seguir apostando, pero además irá cambiando, porque la Semana de Música Religiosa tiene que mantenerse en esos templos, como son las iglesias, catedral y el auditorio, pero también tiene que ir ocupando otros espacios. La cultura, luego os lo indicaré, es nuestra intención abrirla, socializarla. Sabéis que, por ejemplo, este sábado tenemos la declaración de la Noche del Patrimonio dentro de las 15 ciudades de patrimonio, y lo que hemos hecho son tener varias actividades y todos los museos abiertos hasta las 12 de la noche. La cultura tiene que empezar a formar parte también de nuestra agenda, y miro ahora a los jóvenes, de vuestra agenda, porque es una excepcional alternativa a otro tipo de ocio, y además este es tremendamente sano y edificante. Pues la música, si la música fue uno de nuestros baluartes, sin duda la seña de identidad, o por lo que se nos conoce y que yo hablé en un primer momento, es esto: la creación del Museo de Arte Abstracto Español. El Museo de Arte Abstracto Español, que lo tenemos también vinculado a nuestras casas colgadas, nuestro elemento más significativo. Un elemento significativo y que es el señero de nuestra ciudad, es sin duda uno de nuestros iconos. Pero para los no conquenses y para algunos de los conquenses que tienen
esta imagen en la retina y que piensan que es esta casa del siglo XVI que se ha mantenido a lo largo de la historia, pues un pequeño elemento como eran en 1886, fíjense ustedes, no hay ni balconadas, no hay elementos con grandes soportales. Si nos vamos a 1895, son casas tremendamente pobres, que de hecho, cuando llegue Carlevaris, en la etapa posterior, va a intentar comprarlas para derribarlas, o sea, va a intentar que el ayuntamiento las comprase para derribarlas, porque lo que era la contraposición a la modernidad que se imponía con los vehículos a tracción. Esas casas, fíjense ustedes el estado que tenían, y cuando sí que las compra el ayuntamiento empieza a transformarlas. Miren, que a lo mejor se sorprenderán de la imagen que no es la habitual. Esto es 1920, y en 1928 empezamos con algunas de las obras. Lo que ven ahí no son balcones, sino puntales de la época. Vacío, absolutamente vaciadas en su interior. En 1931 ya tenemos esa imagen que nos va a recordar la que vemos en la actualidad. Pero esa imagen, fíjense, el ala de su izquierda va a ser ampliada y retocada porque efectivamente es la que va a albergar, o la que pretenderá a futuro albergar, lo que será el Museo de Arte Abstracto Español. Así, en torno a 1960, empiezan a transformarse esas pequeñas casas de la parte de la izquierda, y si se fijan, aparecen, no sé si lo aprecian ahí, completamente vacío, incluso todos los forjados y todos los espacios. Y felizmente en 1966 ya tenemos esa imagen que hemos recuperado y que es la que hasta ahora todos observamos y pensamos y la hacemos nuestra gracias a estos señores. Esta famosa imagen de la inauguración del Museo de Arte Abstracto Español en 1966, el 1 de julio, bueno, pues el señor que está en el centro con gafas, Fernando Zobel, en un viaje que hizo a Madrid con un señor que tenemos por ahí, que es Gustavo Torner, andaba buscando, era un gran coleccionista y andaba buscando un sitio donde colocar, donde crear el Museo de Arte Abstracto. Era una empresa tremendamente arriesgada, años 60, una época más bien encorsetada, vamos a usar ese adjetivo, culturalmente encorsetada desde el punto de vista del arte, y que esto era un elemento rupturista, absolutamente nuevo. Rompía con todo lo establecido. Pues aparece este hombre en una comida con Torner en Cuenca, le dicen: vente a Cuenca, si en Madrid, si en San Sebastián, si en Barcelona, si en otras ciudades como Málaga no has tenido la oportunidad. Y hay una frase famosa de Fernando Zobel que es: ¿y a mí qué se me ha perdido en Cuenca? ¿Qué se me ha perdido en Cuenca? Bueno, vino a Cuenca y se enamoró. Nuestra ciudad, ese enclave histórico, ese enclave cultural, ese paisaje natural, la cercanía de las gentes, nuestra mejor tarjeta de visita, que es la amabilidad de las gentes y la proximidad, enamoró a este personaje polifacético que es Fernando Zobel. Y afortunadamente, en esta época, insisto, de encorsetamiento, los dirigentes políticos pusieron los faros, las luces largas, creyeron en el proyecto y apostaron por la cesión de este espacio, de estas casas, que si fijan ustedes eran unas casas que no sabían exactamente qué hacer con ellas, para gestar el Museo de Arte Abstracto Español. Recuerden que en el MoMA, luego después cuando hubo exposiciones en Nueva York, lo que se hablaba de Cuenca es, el Museo de Cuenca es el pequeño museo más grande de arte de todo el mundo. Esas fueron las descripciones del director del museo. Y aquí se creó este Museo de Arte Abstracto, que todos ustedes conocerán, incluso mis alumnos, que asienten con la cabeza porque
Han ido porque les he obligado, pero han ido. Todos, nuestro Museo de Arte Abstracto que nos puso en la vanguardia, Ese marchamo de arte abstracto inherente a la ciudad de Cuenca se ha mantenido, y se ha mantenido además, por ejemplo, apareciendo en los años ya casi 80, en la revista Babelia, fíjense que son los mismos, una parte de los forjadores del Museo de Arte Abstracto, pero que ya nos ponía en los puntos neurálgicos de la cultura, porque no nos olvidemos, podemos hacer todo lo que queramos en una ciudad, pero si no lo, permítame la expresión, vendemos, si no lo divulgamos, si no lo difundimos, nos quedamos en nosotros mismos. Y los conquenses somos ávidos consumidores de cultura, pero necesariamente necesitamos también que venga otra gente y que nos visite, porque es una manera de desarrollo, pero es una manera además de desarrollo sostenible, porque el boca a boca, nuestro mejor trato, es la mejor manera de ir avanzando. Ese pozo cultural nos dejó otros pintores que llegaron aquí, Óscar Pinar, pero nos dejó también la recuperación de esos oficios tradicionales como es la alfarería con Pedro Mercedes, del que luego hablaré, y que además tuvo sus alumnos que ahora se han convertido en profesores y que han trabajado y que trabajan por esta ciudad, por el desarrollo cultural de la ciudad. Esa vanguardia se convirtió también en elementos privados que fueron referentes en nuestra época. Esta es la Galería Jamete, desgraciadamente cerrada hace ya varios años, y que suponía también un elemento de vanguardia. Bueno, si nuestra ciudad tenía todas estos mimbres para generar la cesta, en 1996, mírenlo, 1996, parece que esta letra gótica nos retrotrae a siglos pasados, pero esto es nuestro papel, nuestra seña, que nos da que la ciudad de Cuenca, la ciudad histórica y fortificada de Cuenca, será convertida en una ciudad que entra a formar parte de esas 15 ciudades, en ese momento ya de ciudades patrimonio de la humanidad, que nos ha permitido ir desarrollándonos. Bueno, pues con todos estos antecedentes, la cultura en Cuenca, el turismo en Cuenca, estaba muy ligado, y muchos de ustedes lo conocen bien, a dos elementos fundamentales que eran los veranos en Cuenca y otoño en las Hoces. Se empezó tímidamente con 20 actuaciones y se llegó a un total entre ambas de casi 70. Esos veranos en Cuenca y otoño en las Hoces pues generaba gran cantidad de actividad fundamentalmente vinculada a la música, al arte y demás, pero también teníamos el apoyo, mejor dicho, nosotros apoyábamos desde las instituciones a otras iniciativas que tienen ya una larguísima tradición y que también forman parte de nuestra historia. Ese patrimonio intangible de Cuenca, por ejemplo, es inherente, y pongo el de este año, a las actividades realizadas, sin mirar a nadie, por Vita y Titiri Cuenca, que forman parte ya, son muchos años los que llevan trabajando esta actividad. Y si en los últimos años, además, desde que yo tuve la suerte de empezar a trabajar con Ángel Suárez, además lo hemos hecho abierto, es una actividad ya gratuita la que el ayuntamiento forma parte, porque los chicos, además, incluso en época de pandemia, como son los que mejor se portan, son los que han asistido y han mantenido ese aspecto cultural. También tenemos otras actividades verdaderamente destacadas con Castrí, nuestras actividades en la calle, o por ejemplo, cuando se acerca el verano, Estival Cuenca. Insisto, pongo los carteles de este año de ambas actividades para que vean que hay una continuidad. Pero llega el 2020 y es donde llega este aspecto que me gusta, es la época cultural en la época post-COVID. Yo voy a contarles en un primer momento qué hicimos después de este señor. Cuando llegó este señor y empezamos a estar, hubo 2 semanas que estábamos todos atenazados, no sabíamos a qué nos enfrentábamos,
no sabíamos qué pasaba, pero a partir de la tercera semana, cuando ya habían pasado, porque seamos realistas, todos estábamos asustados esos 15 primeros días, cuando pasaron esos 15 primeros días, todo el mundo usó un bien de primera necesidad que hasta ese momento y hoy en día aún no ha sido declarado bien de primera necesidad, que es la cultura. Todo el mundo, es verdad, nos refugiamos en las redes y escuchamos canciones, leímos, vimos actividades, vimos música. La cultura en las redes se convirtió en un factor de primera necesidad en aquella época. Esa es, además, es mi opinión, Sin embargo, cuando llegó la época de devolver a la cultura ese trabajo silente realizado con las grabaciones y demás, pues a lo mejor no fuimos capaces y todos vimos aquellas imágenes de la cultura segura, porque hay mucha gente que trabaja en la cultura y que no podía desarrollar su actividad. En junio del 2020 nos abren de nuevo las posibilidades dentro de unas medidas verdaderamente restrictivas y cambió todo absolutamente. No podíamos usar los mismos espacios, los elementos tenían que estar controlados, los aforos previamente establecidos. Era un reto. Muchísimas ciudades no se atrevieron a hacer. Nosotros, cuando nos dejaron, pues montamos lo que se llamaba Cultura Cuenca a cielo abierto, grandes espacios libres, aforos del 25%, en un sitio donde nos caben 2.000 personas, como es el patio del Instituto Alfonso VIII. Teníamos apenas 300, no llegaba a 300 sillas, y desgraciadamente esa Cuenca Cultura a cielo abierto, que teníamos programado con más de 30 actividades, cuando llegó la novena actuación, tuvimos la segunda ola y se tuvo que cerrar. A partir de ese momento, si la cultura en la ciudad estaba mal, también estaba muy mal la cultura en la provincia. Nosotros tenemos 35 grupos teatrales, más de 200 agrupaciones musicales, bandas de música, orquestas, etc. Entonces, pues decidimos apostar por una línea nueva, y era para apoyarles a ellos, desde la Diputación en este caso. Teníamos un programa de más de 300.000 euros que se llama Talía, que es el programa en que durante todo el verano las actuaciones van moviéndose por los pueblos, pero no había ni fiestas en los pueblos, ni había nada. Pues lo que hicimos fue una grabación de cada uno de los grupos que quisieron, y que nos servía para dos cosas. Primero, para insuflar aire a estos grupos. Muchos de ellos no pudieron grabar porque decían, no hemos podido ensayar, estábamos cada uno en su casa y ha sido difícil. Insuflábamos aire, pero también nos sirvió para tener un pulso, una foto fija de cómo estaba la cultura musical, teatral y de las artes, fundamentalmente en toda la provincia. El Talía Online funcionó y estuvimos grabando durante todo el 2020 ese elemento que intentaba ayudar. Como os decía, Cuenca tenía dos hitos, verano y otoño, 70 actividades fundamentalmente vinculadas a la cultura. Pues en el 2021, en cuanto se nos dejó, en cuanto pasamos yo ya no recuerdo si la tercera o la cuarta ola, la que sufrimos en enero o febrero, pues una de estas olas que como ahora estamos acostumbrados a surfear, hicimos algo nuevo, y que es lo que se va a mantener, lo que se va a mantener mientras yo pueda. Por primera vez se creó también Cuenca Cultural, que son primaveras, en la que más de 50 actividades, desde abril hasta el 30 de junio, estuvieron funcionando en toda la ciudad. Exposiciones, música, poesía, performance, actividades vinculadas a las artes, la gestación y la vuelta del Paseo del Arte, que se ha convertido en un recurso turístico.
Durante esos 3 meses se generaron todas esas actividades. Terminamos el 30 de junio y el 7 de julio, 7 días después, comenzamos con Cuenca Cultura a Cielo Abierto. Aquello que nos cercenó en el 2020 lo recuperamos en el 2021 con otras 50, más de 50 actuaciones en toda la ciudad. Aún se están desarrollando. Aprovecho para decirles a ustedes que hoy 16, si suben al Jardín de los Poetas, tenemos una actuación musical a las 8 de la tarde, a las 7:30 de la tarde, perdón. Mañana tenemos otra y el sábado tenemos otra. Aparte de... No, el sábado tenemos lo de las ciudades patrimonio. Generamos también el Paseo del Arte, generamos todo el espacio del Paseo del Arte, que se ha convertido en un elemento de vanguardia, donde los artistas locales, pues los domingos por la mañana van y hacen sus pequeñas exposiciones, pero se ha convertido en pintura, poesía, música. Es una cita ya obligada de los conquenses y se ha convertido en una cita obligada de los turistas. Les doy un dato además absolutamente novedoso, que me dieron hace 15 días. El mes de agosto de Cuenca, en las visitas a la oficina de turismo del 2021, ha superado en un 70% al mes de agosto de Cuenca del 2019, no del 2020, del 2019. Y eso ha sido porque todas estas actividades hemos empezado también, como decía antes, a gritarlas fuera. Hemos hecho una campaña muy importante, muy agresiva en Madrid, ahora la estamos emulando hoy, 16, se pone en otras ciudades vinculadas con nosotros por AVE, como es Valencia y Alicante, porque nuestras encuestas realizadas por nuestros alumnos, en muchos de los casos lo que nos dan es que muchos de nuestros visitantes son de Madrid, pero hasta ahora Valencia y Alicante a lo mejor permanecían un poco más alejados de nosotros. Ahora cada vez más van llegando. Y el Paseo del Arte se ha convertido en una visita más. Una visita más, como también se ha convertido en otros espacios. Bueno, terminamos las actividades de cultura a cielo abierto, como os he dicho, con distintas actividades en toda la ciudad. Y poco a poco, y esta vez como diputado, sí que empezamos a trabajar otros ámbitos. Antes ha dicho el director del curso que, bueno, pues tengo responsabilidades en la provincia, responsabilidades en patrimonio, y el patrimonio puede trabajar, y si es perfectamente restaurado, como nuestro Teatro de Segóbriga, que lleva un tiempo sin restaurarse y ahora mediante una subvención se restauró, hemos podido realizar actividades también culturales, musicales y de teatro tremendamente reveladoras. Sin duda, los pueblos de ese entorno, del entorno próximo o un poquito más distante de la ciudad, que empiezan a ver que su patrimonio trabaja para ellos, como el patrimonio de Cuenca, se sienten mucho más cerca y mucho más partícipes de lo que es su patrimonio, y empiezan a valorarlo mucho más. Nos interesa muchísimo, perdonadme la expresión, esa educación. No es educación, es concienciación, porque, insisto, recuerden ustedes por qué se quedó aquí Fernando Zóbel, y era porque los conquenses le conquistaron con su amabilidad, con su cercanía. Si eso se mantiene, pues tenemos una tarjeta de visita que es dificilísimo superar. Y todo eso, además, se concatena con que tenemos, el alcalde ha dicho esta mañana 10, tenemos 14 espacios museográficos abiertos y se va a abrir dentro de nada 2 más. Somos una ciudad de 54.000 habitantes con 14 museos, 14 espacios museográficos. Somos la ciudad que mayor densidad de cultura tiene por habitante en toda España, y queremos que ese marchamo se mantenga. Y por eso fuimos portada del País Semanal diciendo que a mí que se me ha perdido en Cuenca. El País Semanal nos hizo esa reconstrucción donde todos los focos están aquí. También se nos llamaba la atención sobre un elemento que no tenemos suficientemente aprovechado,
y que ahora que no nos oye nadie, os avanzo que en 15 días ocuparemos como elemento cultural nuevo y que es intención de ocuparlo y además permanentemente como elemento cultural. Y es nuestro Bosque de Acero, abandonado durante, no sé si son 11 años, bueno, abandonado, que no se ha puesto en marcha y que empezamos ahora a trabajar en él, a partir del 1 de octubre. La restauración del mismo nos ha servido para eso, pero también nos ha servido para trabajar el Alfar de Pedro Mercedes. El Alfar de Pedro Mercedes, muy bien restaurado, también en este próximo mes se va a convertir en un elemento expositivo más, pero también, porque la cultura tiene que estar así cercana, queremos que sea un foco de atracción social, con talleres vinculados a la cerámica, con talleres vinculados, abiertos a todo público, vinculados a la artesanía, etc. En definitiva, lo que queremos es que ese pozo cultural que tiene nuestra ciudad de Cuenca sea un apoyo fundamental para el turismo y que nuestro turismo, ese turismo que tenemos que traer, sea un apoyo para esa gente, y miro a los jóvenes, que trabajan por y para la cultura y que puede ser una línea de desarrollo profesional y personal que es mucho más gratificante, yo lo digo esta vez como gestor de un espacio cultural como Novedad, que es mucho más gratificante que otros aspectos en los que ahora estoy metido. Es mucho más edificante, mucho más gratificante y merece la pena. Nuestra ciudad de Cuenca es una ciudad pequeña en la que la inversión en cultura, tanto en la ciudad como en la provincia, se va a casi cuadruplicar, pero que no nos conformamos con eso, queremos más. Ya luego después llegan las discusiones con el de Hacienda, pero creemos que es un apoyo. Y aquí hay gente, estoy viendo gente que trabaja directamente ahora mismo en turismo y creo que entenderán que apostemos por la cultura porque es una manera de atraer. Estoy seguro no, tengo la certeza de que no todo lo hacemos lo bien que quisiéramos. Vamos a seguir intentándolo hacer lo mejor posible, echándole tiempo, horas, esfuerzo y lo que haga falta, porque merece la pena que esta ciudad, patrimonio de la humanidad, que se lo merece por su belleza, por su pasado, pero también por ese elemento cultural, tenga un futuro vinculado a un turismo que es un turismo cultural, un turismo patrimonial, un turismo natural y de naturaleza, de novedades. Estoy viendo a otro compañero que va a hacer una apuesta arriesgada también, pero que va a ser rompedora y que nos servirá para seguir posicionándonos como una ciudad de turismo de interior, pero un turismo que queremos que sea de calidad. Ese turismo de calidad, que no voy a hablar de cifras, pero cuando vienen el fin de semana tienen una media X que se dejan en la ciudad, es la que atrae riqueza. Y además es un turismo, permítame la expresión, que genera pocos conflictos. Somos un turismo tranquilo, pacífico, sosegado, que busca grandes espacios, elementos culturales y elementos de vanguardia. Tenemos los mimbres, aprovechémoslos y para eso están ustedes aquí, para todo lo que nos equivocamos, echarnos una mano a los que a veces estamos con las orejeras o con el tiempo atascado en las cuestiones políticas y nos falta un poco de perspectiva. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Para ustedes que ha sido capaz de trasladar un profundo conocimiento de la ciudad de Cuenca, como arqueólogo, como historiador, a la gestión de esos recursos, evidentemente, y a saber también cómo utilizarlos de cara a seguir ofreciendo cultura y seguir ofreciendo valor cultural en esta situación COVID y post-COVID, esperemos, que tenemos actualmente. Yo te voy a decir solo una cosa y te doy la palabra al público. Pablo Ausent, que para esta tarde, un número especial de una revista que forma parte de este proyecto y donde hemos publicado 2 o 3 artículos ligados al mismo. Pablo Ausent publicó también un artículo cuyo título no me acuerdo exactamente, pero luego es como alcaldes gastar dinero en cultura que tiene rentabilidad. Que tiene rentabilidad, también decía que tiene rentabilidad electoral al final, es decir, que aquello que tiene rentabilidad para la población tiene mucho valor y a su vez acaba convirtiéndose en negocio. Por lo tanto, si consigues mantener esas inversiones, seguramente obtengáis un buen resultado por parte
parte de la población y luego ya les conjunto por parte de los estudiantes. Bien, no tenemos muchísimo tiempo porque no quiero ir empujando las actividades, porque ya vamos, la siguiente ya será por la tarde, pero bueno, necesitamos un tiempo de descanso y de ir y volver al sitio donde vamos a comer. Voy a daros la palabra. Lo que sí que os pediría, por favor, es concisión en la formulación de las preguntas, de tal modo que sea ido sobre los que no tenemos. Hola, Miguel Ángel, buenos días. Muchas gracias por tu intervención. Mira, una pregunta muy concreta. Todas estas actividades y todas estas propuestas que lleváis a cabo, tanto desde el Ayuntamiento o Diputación, quisiera saber si responden a un plan estratégico o un plan director, al igual que, por ejemplo, podemos tener ¿no se me oye? El que publica, que tenemos para Castilla-La Mancha, el Plan Estratégico de Cultura, que si bien pues ya da los objetivos y unas maneras de trabajo, si eso se ve también en nuestra ciudad, si todo esto responde a un plan, hablando también de la ponencia anterior de Juana, que estábamos hablando de la planificación para la evaluación. Después, esa es la pregunta, si hay unos planes directores y si es así, ¿cómo se confeccionan? Gracias. Ahora, a ver, no he sabido expresarme con suficiente claridad. La situación que hemos tenido es que cuando nosotros llegamos solo había dos actividades, llegó el COVID y no hemos tenido tiempo de generar ni siquiera el plan director. Lo que hemos hecho es empezar con las actividades, y esas actividades que queremos que se mantengan impertérritas son las que se convertirán en el plan director. ¿Por qué? El plan director, si lo hacemos, lo haremos siempre vinculado a la Universidad de Castilla-La Mancha, porque es uno de nuestros mayores valores. Y lo que queremos hacer, si se fija la diferencia entre Castilla-La Mancha y nosotros, es que ese plan director con objetivos y demás, luego después se desarrolla de una manera que no llega a tanta actividad como la que tenemos nosotros. Entonces nosotros lo que queremos es generar los cimientos, ver las fortalezas que tenemos y ver las deficiencias en que nos hemos equivocado, y entonces estaremos en disposición de empezar a preparar un plan director que seguramente nos ayudará a hacerlo mucho mejor. Y por eso, insisto, están ustedes aquí, entre otros. La idea de esta administración es que todo aquel que tenga algo que aportar y que sumar, bienvenido sea, porque nos servirá. Son muchos los colaboradores que se han acercado a trabajar con nosotros y que muchas de estas ideas yo no he hecho más que transmitirlas, pero son ideas de unos colectivos, de otros colectivos, de unas personas, de otras personas. Entonces, todo aquel que considere que puede trabajar y que puede hacer alguna labor que beneficie a nuestras tierras y a nuestras gentes, bienvenido será. Si el plan director, que no sea solo papel mojado, sino que sea un plan director que se pueda llevar a cabo efectivo con conocimiento de causa, estamos abiertos a desarrollarlo. Por el momento, como lo que tenemos es poco tiempo y muchas necesidades, lo que estamos haciendo es ejecutar acciones. Y el plan director, insisto, no lo hemos trazado, pero estamos dispuestos a aceptarlo si alguien tiene un plan director o si entre todos somos capaces de forjarlo. Si la idea es trabajar por y para la cultura. Bueno, muchas gracias por la intervención, me ha parecido muy interesante y sobre todo yo quería establecer una relación entre lo que usted ha expuesto aquí y lo que expondremos nosotras esta tarde, porque efectivamente nuestra intervención va a ser se va a basar en el tema de la información disponible sobre la cultura y cómo esa información puede ser recogida en diferentes sistemas que registran la importancia, digamos, cuantitativa y cualitativa de la cultura y permiten hacer un seguimiento de la evolución con el objeto de plantear políticas diversas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, usted ha quedado aquí patente el fantástico músculo cultural de la ciudad de Cuenca y a mí me alegra, y eso, bueno, pues me alegra ver que queda reconocido cuando aplicamos la metodología de la herramienta europea Monitor, que precisamente destaca respecto de
digamos, del ecosistema cultural conquense, esa parte relacionada justamente con la vitalidad cultural. Entonces, yo creo que es interesante, sobre todo para las administraciones locales, el ser conscientes de que existen estas herramientas que miden justamente esos atributos, ¿vale? Porque está en su mano el poder hacer uso de esos resultados con el objeto de poder valorar, apoyar, en fin, defender una gestión, y también puede ayudar a que esa gestión se encamine a potenciar direcciones que aparecen reconocidas en estas, digamos, en estas clasificaciones, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, aquí nosotros lo que vamos a poner sobre la mesa hoy es que Cuenca tiene una elevada vitalidad cultural, y yo ya no tendré que explicar por qué, usted ya ha quedado aquí ampliamente demostrado, ¿no? Y luego también, no sé si es una coincidencia, pero también yo quería destacar que justamente la Unión Europea, los mismos promotores del monitor, en el documento que hicieron justamente aprovechando o intentando salir al paso de la problemática suscitada por la COVID-19, pues presentaron como una oportunidad el hecho de que las ciudades pudieran poner a disposición del entorno local, ¿vale?, los recursos patrimoniales, artísticos, diversos, que eran aprovechados o eran disfrutados sobre todo por un público más internacional o por un público distinto, ¿no? Entonces, ellos proponían un indicador de accesibilidad de la oferta cultural local al entorno próximo, un entorno que ellos delimitan dentro de un radio de unos 120 kilómetros, ¿vale? Y, bueno, nosotros hemos aplicado ese indicador a Cuenca y sale con una accesibilidad muy alta. Es decir, que la idea que ustedes han tenido de hacer partícipe al entorno próximo, lo ha dicho usted, nosotros lo teníamos escrito, pero usted no lo ha dicho, ¿no? A ese entorno próximo, hacer que participe de esa oferta cultural local. En el caso de Cuenca, bueno, pues es una estupenda idea, porque las condiciones de oferta y de entorno son muy favorables para que haya tenido un resultado, pues, digamos, de una accesibilidad muy alta. Entonces, yo creo que es una afortunada coincidencia en que, por vías totalmente distintas, una pues del análisis sistemático más desde fuera que hemos hecho nosotros, ¿no?, y otra de lo que es la percepción de la necesidad o de la oportunidad, pues se hayan convergido, ¿no?, en este aspecto. Entonces, yo creo que es una prueba a favor de que en lo sucesivo pues debiera de intentarse que esta coincidencia pues no fuera fortuita, sino que las administraciones locales realmente conozcan y sepan cuáles son estos, digamos, elementos que se ponen a su disposición para poder, digamos, apoyarse en ellos de forma más a la hora de abordar políticas o estrategias que quieran, ¿no? Entonces, bueno, esta tarde, esta ha sido una estupenda preparación para lo que tendremos 5 minutos para decir, que usted ya pues ha anticipado perfectamente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, pues nos pone muy contentos que desde el mundo académico y empírico hipoteticen y hagan los estudios que les llegan a estos casos, y que nosotros, por necesidad, oportunidad y por intencionalidad, hayamos sido un ejemplo que ahora ustedes puedan usar. Pero le devuelvo la pelota. Nosotros hemos empezado a trabajar desde que nos ha dejado el COVID en estas líneas. Queríamos seguir potenciando, y ahora le pido yo ayuda a usted para que esos estudios generalizados nos ayuden a mejorar. Porque les avanzo que, por ejemplo, lo que hemos hecho en Segovia, el año que viene se va a hacer en todos nuestros elementos patrimoniales. Estoy pensando en todos los conventos, monasterios, castillos y cosas por el estilo, porque además nos estamos convirtiendo en un foco de visita. Y vamos a ser arriesgados. También les digo otra novedad ahora que no se graba, y es que un teatro romano acostumbra a todo el mundo a ver teatro clásico, cultura clásica. Nosotros el año que viene vamos a hacer una cosa rara, con la Casa Encendida de Madrid. A ver cómo suena, para tener el público tradicional más romper con algo nuevo. Y los que ustedes nos puedan apoyar, le pido por favor que nos indiquen en qué estamos errando y a lo mejor cómo podríamos mejorar. Por tanto, mira, es que estas jornadas son el marco
adecuado para, como bien has dicho esta mañana, digo, generar los primeros elementos de discurso que van a ir en beneficio del proyecto, del mundo académico y del mundo social y del desarrollo de las actividades. Por tanto, mi teléfono lo tiene media España, se lo facilito también. Y por favor, lo que necesite y esté en nuestra mano, mientras estemos aquí, como ya decía, antes decían que invirtamos en cultura porque son votos, yo siempre le digo cuando discuto con algunos compañeros, ya lo decía Machado, solamente el necio confunde valor y precio. No es lo mismo el precio que nos cuesta esta actividad que el valor que le hemos generado y intrínseco. Entonces, por supuesto que hay que invertir en cultura, pero de manera inteligente, lo cual estoy seguro que ustedes nos ayudarán a hacerlo más acertadamente. Bueno, nosotros solo lo podremos hacer. No, pero ahorita. No, yo quiero decir que nosotros solo lo podemos hacer, es decir, el mundo académico, sobre todo cuando trabajamos con conjuntos de grandes ciudades y la Unión Europea, solo puede tener acceso a la información si la información, los interesados, los que la han generado, se preocupan de ponerlas de manera accesible. Es decir, en este sentido también aparece un tema que es el de digamos, los sistemas de recopilación y de publicación de información local sobre la cultura, ¿no? Entonces, claro, usted nos cuenta estas iniciativas en este foro, ¿no? Pero en alguna tendrían que estar de forma que se pudieran, que los mecanismos de captación de información, digamos, más o menos, que se están sistematizando, pudieran llegar a ellas sin necesidad de preguntar. Esa es la cosa. Bueno, pues ya, es otro tema, ¿no? No sé. Esta tarde se presentarán el monitor, la adaptación del monitor de ese instrumento de la Unión Europea, del Joint Research Center, que han hecho a las ciudades españolas y que forma parte del proyecto también. Dos preguntas muy sencillas, Miguel Ángel. Primero, entroncando con la ponencia anterior, hablando del derecho que la ciudadanía tiene a la cultura, la pregunta concreta es la siguiente. La cultura debe llevar al conocimiento, en principio, creo yo. ¿Tú crees que la ciudadanía conquense, en este caso, conoce perfectamente esta ciudad? La cultura debe de llevar al conocimiento, al disfrute y al deleite. Que si la ciudadanía conquense conoce profundamente la ciudad, pues a lo mejor no, pero por eso estamos aquí para eso. Como yo tampoco conozco en profundidad cómo son los montes de Cuenca, a lo mejor yo que me dedico a la cultura, tú que te dedicas a la cultura, el resto, pues tenemos que echar una mano a los que por otra formación se han dedicado a formarse en otra línea y nosotros aprender de ellos. Entonces, bueno, da igual que no conozcan, lo que tenemos que hacer es que conozcan. Lo que tenemos que hacer es que conozcan, porque, insisto, vuelvo a repetir, si nosotros somos conocedores y, perdónenme, voceadores, gritadores de nuestras bondades culturales, seremos las mejores tarjetas de visita. Bueno, es cuestión de concienciación y educación. Y no será por tesón ni por cabezonería, o sea, que vamos a intentarlo. Si no lo conocen es porque alguien quiere permanecer ajeno, pero que no sea por nosotros, que no tengan toda la oportunidad para conocer. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Un segundito.